Viene una nueva película, yo pensé que quería traer los resúmenes de casi toda la serie, así que con ustedes, la primera temporada de The Mandalorian. En esta historia conoceremos al cazarrecompensas mandaloriano llamado Din Djarin y llega al gélido planeta llamado Pagodon. Guiado por un rastreador, llega a una cantina local, interviene justo cuando dos matones maltrataban a un Mythrol de piel azul con la intención de matarlo para extraer su valioso almizcle. Tras ignorar las amenazas y provocaciones de los agresores, se desata una violenta pelea en la que el mandaloriano demuestra su letalidad, noquea al humano y corta por la mitad al alienígena de raza Quarren. Usando los controles de las puertas automáticas, aunque el Mythrol respira aliviado e intenta invitarle una bebida para agradecerle, Din Djarin despliega un holograma que lo confirma como su verdadero objetivo, implacable ante todo intento de soborno. Le advierte fríamente que puede llevarlo vivo o muerto. Durante el trayecto de regreso a su nave, la Razor Crest, Din Djarin rechaza un realizador pilotado por un droide debido a su desconfianza hacia los droides, exigiendo en su lugar un transporte conducido por un humano, y el viaje a través de la llanura helada se vuelve tenso cada vez que el conductor les advierte sobre los Rabbinacs, colosales depredadores que acechan bajo la superficie, y al llegar al destino, el peligro se materializa brutalmente cuando un Rabbinak devora el deslizador del conductor y ataca la nave, atrapando uno de los soportes de aterrizaje, y Din Djarin actúa con rapidez y repele a la bestia disparando en la cabeza con su rifle y logra despegar hacia el espacio, y una vez a salvo en órbita, el parlachín Mythrol intenta indagar sobre las costumbres del cazarrecompensas y su negativa de quitarse el casco, pero termina siendo congelado en carbonita tras intentar usar el baño como distracción para poder escapar. Din Djarin viaja a Nevarro para poder entregar sus capturas a Greef Karga, el líder del gremio de cazarrecompensas, quien le ofrece un misterioso encargo fuera de registro, pagado con valioso metal Beskar, y el cliente resulta ser un enigmático anciano vinculado al remanente imperial, custodiado por soldados de asalto y acompañado por el Dr. Pen Pershing, y tras un tenso enfrentamiento armado, el cliente le entrega un rastreador incompleto para poder localizar a un objetivo de 50 años de edad, enfatizando que prefiere recibirlo con vida, y tras fundir el Beskar con la armera de su tribu para poder forjar una nueva hombrera, Din Djarin viaja al desértico mundo de Arbala 7 y allí es ayudado por Quill, un granjero que lo entrena para poder montar un Blurk y lo guía hasta el asentamiento de los mercenarios, y en el lugar el mandaloriano se alía temporalmente con el droide de cazarrecompensas IG-11. Juntos eliminan a los guardias en un feroz tiroteo, y al abrir las puertas del búnker, Din Djarin descubre que el codiciado objetivo de 50 años es en realidad un tierno bebé de la misma especie del maestro Yoda. Para protegerle, el mandaloriano destruye al droide justo cuando este se disponía a ejecutar al infante, y de regreso en la nave en Arbala 7, el mandaloriano y el pequeño ser en su cuna flotante sufren una emboscada por parte de 3 cazarrecompensas, y Din Djarin los desintegra rápidamente con su rifle, descubriendo que ellos también portaban rastreadores para poder localizar al niño, y al caer la noche, mientras el guerrero intenta curar y cauterizar la herida de su brazo y reparar su armadura dañada, el niño se acerca repetidamente e intenta extender la mano hacia las lesiones en un tierno intento de sanarlo, pero el desconfiado mandaloriano lo regresa a su cuna una y otra vez y lo cierra, y al día siguiente el panorama empeora drásticamente al descubrir que un grupo de yaguas ha desmantelado por completo la Razor Crest, y Din Djarin persigue con furia el inmenso raptor de arena de los alienígenas y trepa por su armazón mientras le arrojan escombros, pero termina siendo derribado y aturdido por los disparos de los blaster iónicos de las criaturas, quedando inconsciente en el desierto, y tras despertar junto al niño y contemplar los restos inoperables de su nave, Din Djarin regresa al hogar de Quill en búsqueda de ayuda, y el sabio granjero calma los impulsos violentos del guerrero y actúa como mediador en una tensa negociación con los yaguas, donde el mandaloriano rechaza entregar el metal Beskar, pero los yaguas aceptan devolver las piezas robadas a cambio de un misterioso objeto que llaman el huevo. El grupo se traslada en el reptador hasta una formación rocosa, donde Din Djarin entra a una oscura cueva y es embestido por un Mudhorde, una descomunal bestia con cuernos que le arrastra hacia el exterior en un violento combate, y el mandaloriano agota su lanzallamas y queda gravemente herido y superado por los implacables ataques de la criatura. Cuando el monstruo se dispone a aplastarlo por completo, el niño usa la fuerza por primera vez, suspendido en el aire al gigantesco animal. Ante el asombro del guerrero, esta crucial distracción le permite a Din Djarin reaccionar y clavarle un cuchillo en la cabeza de la bestia, dándole muerte, y completamente exhausto por el esfuerzo místico, el niño cae en un profundo sueño mientras el mandaloriano recupera el codiciado huevo de la cueva. Al regresar con los yaguas, estos reciben la ofrenda con júbilo, le abren y devoran su contenido de inmediato, cumpliendo sus palabras de regresar los componentes de la nave, y de vuelta en el sitio del desastre, Quill y Din Djarin trabajan arduamente durante días para poder ensamblar y restaurar los sistemas de Razor Crest.
Una vez terminada la labor, el mandaloriano le ofrece a Quill una parte de la recompensa y un puesto en su tripulación, pero el granjero rechaza cortésmente la oferta, afirmando que ha trabajado toda su vida para ser libre y que solamente deseaba traer paz a su valle, y tras una última bendición de Quill hacia el pequeño, la nave despega hacia el espacio exterior, dejando a Din Djarin en la cabina, contemplando en un silencio protector al niño, quien comienza a despertar de su letargo. De regreso a Nevarro, el mandaloriano Din Djarin es contactado por Greef Karga, quien le urge entregar al niño directamente al cliente debido a la extrema ansiedad de este último por asegurar su posesión, y al aterrizar en el puerto espacial, Din Djarin conduce la cuna flotante del infante a través de las concurridas calles hasta el refugio del remanente imperial, y tras un tenso ingreso custodiado por soldados de asalto, el Dr. Pen Pershing escanea al pequeño y confirma su excelente estado de salud, lo que lleva al cliente a elogiar la implacable reputación del cazarrecompensas. Como recompensa por la entrega del valioso activo, el mandaloriano recibe un contenedor repleto de barras de auténtico metal Beskar. Sin embargo, al cuestionar el destino que depara el niño, mientras este es llevado al interior entre llantos, el cliente lo evade fríamente, recordándole que el código del gremio exige olvidar los encargos una vez que han sido debidamente entregados. Con el valioso botín en sus manos, Din Djarin se dirige al santuario subterráneo de su tribu, donde la armera se dispone a forjarle una armadura completa para honrar su rango, y la presencia del Beskar imperial desata la indignación de Paz Vizsla, un imponente guerrero mandaloriano que acusa a Din Djarin de cobardía por negociar con los mismos opresores responsables de la gran purga de Mandalore, lo que provoca un feroz duelo de cuchillos entre ambos, y la armera interviene para restablecer el orden, recordándoles que la supervivencia de la tribu depende del secreto y que al caminar por su sendero todos deben convertirse en cazadores y presas por igual. Al declinar el emblema de Mudhorn por haber recibido ayuda no noble en su casa, Din Djarin solicita que el excedente del metal sea destinado a los huérfanos de la tribu, tras lo cual la herrera utiliza parte del Beskar para poder fabricar letales proyectiles conocidos como los pájaros silbantes, y una nueva placa pectoral cuya forja evoca en el guerrero traumáticos recuerdos de su infancia durante las guerras clon. Y tras regresar a la cantina para aceptar un nuevo contrato lejano de Greef Karga, el remordimiento consuma al mandaloriano al notar la ausencia de la palanca esférica con la que el niño solía jugar en la cabina. Decide enmendar su acción, Din Djarin aborta el despegue, regresa al puesto de avanzada imperial y rescata al pequeño tras desatar un asalto impecable contra las fuerzas de ocupación y perdonar la vida al Dr. Pershing, quien jura haber protegido al infante. Sin embargo, la traición activa los rastreadores de todos los cazarrecompensas de la ciudad, obligando a Din Djarin a abrirse pasos a sangre y fuego contra una oleada de antiguos compañeros del gremio liderado por el propio Karga. Justo cuando el mandaloriano se queda sin municiones y se prepara para una última resistencia, los miembros de su tribu acuden heroicamente a su auxilio, equipados con mochilas propulsoras, brindándole la cobertura necesaria para poder abordar el Razor Crest. Neutraliza a Karga en una emboscada final y escapa hacia el espacio exterior. El gélido y pacífico panorama del planeta Sorgan, donde los humildes agricultores cosechan pacíficamente el krill, se ve abruptamente interrumpido por el violento asalto de una banda de asaltantes, obligando a una valiente madre llamada Omera a ocultar a su pequeña hija Winta en medio de la devastación. Mientras tanto, en los confines del espacio, Din Djarin selecciona este remoto mundo agrícola como el refugio ideal para mantenerse oculto junto al niño durante al menos 2 meses, y tras aterrizar y acudir a una taberna local, el mandaloriano detecta la presencia de Cara Dune, una ex soldado de choque de la Alianza Rebelde, con quien se enfrasca en un brutal combate cuerpo a cuerpo que termina en un tenso empate técnico. Y una vez aclarado que ambos son fugitivos que buscan pasar desapercibidos tras el fin de la guerra, Cara le advierte que el planeta no es lo suficientemente grande para los dos, sugiriendo que uno de ellos debe marcharse. La situación da un giro inesperado cuando 2 granjeros locales localizan la Razor Crest y ofrecen sus escasos ahorros a Din Djarin para que los defienda de los saqueadores que diezman su aldea, y al enterarse del que el asentamiento ofrece un hospedaje completamente aislado del resto del mundo, el mandaloriano acepta el trato y recluta a Cara Dune, compartiendo la paga con ella. Al llegar a la aldea, son recibidos con gran júbilo por los niños y se alojan en la modesta cabaña de Omera, quien entabla una profunda conversación con Din Djarin sobre las estrictas tradiciones de su credo y su pasado como huérfano protegido. Sin embargo, la tranquilidad se desvanece por completo cuando una inspección nocturna de los rastros revela que los asaltantes no solamente los superan en número, sino que poseen un letal caminante blindado AT-ST, procedencia imperial, un obstáculo militar que Cara considera prácticamente imposible de vencer para civiles, y ante la firma negativa de los aldeanos a abandonar sus tierras ancestrales, Din Djarin y Cara Dune diseñan un meticuloso plan de resistencia que incluye el entrenamiento de los granjeros en un combate defensivo y la excavación de una profunda fosa para poder atrapar al caminante. Durante la noche, la pareja realiza una incursión sigilosa en el campamento enemigo para colocar una carga explosiva y provocar al monstruo mecánico, atrayéndolo directamente hacia la aldea bajo una intensa lluvia de fuego láser. El plan flaquea
cuando el caminante se detiene justo antes de la trampa, pero la valentía de Kara, quien arriesga su vida disparando directamente a los visores del vehículo, incita a los conductores a avanzar y caer finalmente en el estanque, donde Din Djarin lo destruye por completo con un detonador térmico. Semana después, tras percatarse que un cazarrecompensas ha logrado arrastrar al niño hasta la aldea antes de ser ejecutado por Kara, el mandaloriano comprende con tristeza que el pequeño jamás estará a salvo allí, despidiéndose con profunda gratitud de Omera y Winta, antes de emprender nuevamente el vuelo hacia la incertidumbre del espacio. La nave sufre graves daños en uno de los motores tras un intenso combate espacial en la que Din Djarin logra destruir a un cazador rival mediante una audaz maniobra de frenado, y con el combustible al límite, el mandaloriano se ve obligado a descender en el desértico y conocido planeta de Tatooine, aterrizando específicamente en la bahía de mantenimiento 35 del puerto espacial de Mos Eisley, allí recibido por la mecánica Pelimoto, con quien pacta de mala gana la reparación de la nave utilizando sus últimos 500 créditos imperiales, y tras dejar al niño oculto en los compartimientos de la carga, Din Djarin se marcha en busca de un trabajo que le permita solventar los gastos, momento en que Peli descubre al pequeño tras escuchar sus llantos, y decide protegerlo con afecto en lugar de dejarlo abandonado en la nave. Y en la célebre cantina de Mos Eisley, Din Djarin se encuentra un joven inexperto cazarrecompensas llamado Toro Calican, quien le ofrece asociarse para poder capturar a Fennec Shand, una letal y cotizada asesina de élite que huye a través del mar de dunas. A cambio del rastreador y de toda la totalidad de la recompensa monetaria, el mandaloriano acepta guiarlo en la peligrosa misión para que el novato pueda ingresar al gremio. Tras negociar el paso libre por la tierra de los moradores de las arenas, mediante el trueque de unos binoculares, ambos localizan la posición de Shand en una cresta elevada, y la asesina demuestra de inmediato su letalidad al abatir a otro cazarrecompensas y destruir la moto deslizadora del mandaloriano con su rifle de precisión, obligando a los perseguidores a resguardarse hasta el caer de la noche. Bajo el amparo de la oscuridad, la pareja ejecuta una veloz estrategia utilizando cargas cegadoras para poder neutralizar la mira telescópica de Shand, logrando capturar viva tras un feroz combate cuerpo a cuerpo en las dunas. Sin embargo, mientras el mandaloriano se ausenta temporalmente para buscar un transporte, la astuta prisionera intenta manipular a Calican, revelándole que Din Djarin es el legendario traidor del gremio en Nevarro y que el niño en su poder vale una fortuna incalculable. Y ambicioso por obtener una reputación legendaria, Calican traiciona a Shand disparando en el vientre y se apresura a regresar a Mos Eisley, donde toma como rehén a Pelimoto y también al niño. Y al volver al hangar, Din Djarin utiliza sus bengalas destellantes para poder cegar al traidor y lo abate de un disparo, cobrando los créditos de Calican para poder pagar los servicios de la mecánica antes de emprender el vuelo hacia el espacio. Ajeno que una misteriosa figura con capa se aproxima al cuerpo de Shand, la Razor Crest atraca en una remota estación espacial comandada por Ransom Malk, un viejo y astuto socio que ofrece refugio mandaloriano a cambio de utilizar su nave, la única indetectable en los registros de la Nueva República, para una audaz misión de rescate. Y Din Djarin se ve forzado a integrarse a un variopinto equipo de mercenarios liderados por el cínico ex tirador imperial Mix Mayfeld, e integrado por el robusto devoriano llamado Burke y la letal Twi'lek Sean, y el calculador droide llamado Zero como piloto. Durante el tenso viaje en el hiperespacio, los mercenarios se burlan de las tradiciones del mandaloriano e intentan quitarle el casco por la fuerza, provocando un altercado físico en la que se abre accidentalmente un compartimiento exponiendo la presencia del niño ante la curiosidad del grupo. Y al acoplarse sigilosamente sobre el transporte correccional de la Nueva República, el equipo infiltra la prisión tripulada por droides de seguridad que el mandaloriano destruye casi su totalidad por salvar a sus reticentes compañeros. La misión se complica gravemente al llegar a la sala de control, donde se topan con un soldado humano llamado Landavan, y a pesar de los esfuerzos de Din Djarin por negociar una salida pacífica para evitar la ira de la Nueva República, Shand lo asesina con su daga, activando una baliza de emergencia que les otorga apenas 20 minutos antes de la llegada de las fuerzas del orden. Tras liberar a su celda del prisionero King, quien resulta ser el hermano de Shand, los mercenarios traicionan de inmediato al mandaloriano, arrojándolos dentro de la celda vacía para saldar viejas deudas del pasado. Haciendo gala de sus habilidades tácticas, Din Djarin logra escapar de la celda utilizando el brazo amputado de un droide de seguridad y toma el control de los sistemas de la prisión, aislando y emboscando a cada uno de los traidores en los oscuros pasillos de la nave. Tras someter a Shand y Mayfield, el mandaloriano se enfrenta a la fuerza bruta de Burke, a quien logra incapacitar aplastándolo con las pesadas puertas blindadas antes de capturar aterrorizado a King. Mientras tanto, en la Razor Crest, el droide Zero descubre los antiguos hologramas de Nevarro e intenta cazar al niño, pero es destruido por la espalda por Din Djarin justo a tiempo. Al regresar a la estación espacial, el mandaloriano entrega a King y recibe su paga de Rang, quien intenta traicionarlo lanzando una caza para destruirlo. Sin embargo, Din Djarin había colocado una baliza de la Nueva República en el bolsillo del prisionero, provocando que 3 alas X gubernamentales salgan del hiperespacio y destruyan el caza y arrasen la estación, mientras que el mandaloriano escapa pacíficamente y sus antiguos captores despiertan encerrados en una celda republicana.
el mandaloriano recibe una tentadora propuesta holográfica de Greez Karga, regresar a Navarro para usar al niño como cebo y eliminar al cliente, cuya tiranía imperial ha paralizado los negocios del gremio, y a cambio limpiar su reputación definitivamente. Consciente de que no puede seguir huyendo para siempre de los rastreadores, Din Djarin viaja primero al planeta Sorgan para reclutar a Cara Dune, quien acepta la misión al enterarse de que el objetivo es un remanente del imperio, y para asegurar el bienestar del pequeño durante la operación, el mandaloriano se traslada después a Arbala 7 en busca del sello Quill, y para su sorpresa, Quill no solamente se une al viaje, sino que introduce a un reconstruido y reprogramado IG-11, insistiendo en que el droide ha sido educado con paciencia para poder servir como un protector pacífico y neutral, y durante la travesía espacial hacia Nevarro, la tensión aumenta cuando el niño confunde el entrenamiento de fuerza entre Cara y el mandaloriano, utilizando la fuerza para poder asfixiar brevemente la guerrera, hasta que Din Djarin lo detiene, y al aterrizar en una zona remota del planeta, el grupo es recibido por Karga, y también sus guardaespaldas, quienes lo guían a través de los áridos campos de lava, y al caer la noche, el campamento sufre un brutal ataque por parte de feroces reptiles voladores que matan a un mercenario y dejan a Greez Karga al borde de la muerte debido a un veneno mortal. Sorprendiendo a todos los presentes, el niño utiliza sus habilidades místicas para poder sanar por completo la herida de Karga, y un milagro que transforma la lealtad del líder del gremio de cara al día siguiente. Al amanecer, Karga se arrepiente de su plan original, que es de traición, y ejecuta a sus propios hombres antes de confesar que pretendían asesinar al mandaloriano para poder quedarse con el infante. Confiando en la nueva palabra de Greez, el grupo altera la estrategia y Quill emprende el regreso en solitario hacia la Razor Crest con el niño, mientras que Din Djarin simula ser prisionero escoltado por Cara y Karga para poder infiltrarse en la cantina del cliente, y el engaño funciona hasta que el cliente recibe una llamada holográfica del implacable Moff Gideon. De inmediato, un escuadrón de soldados de muerte acribilla el edificio desde el exterior, matando al cliente y atrapando a los protagonistas en un fuego cruzado, mientras dos soldados exploradores interceptan las comunicaciones y veremos que asesinan brutalmente a Quill en el desierto, y todo esto para poder secuestrar al niño. El secuestro del niño dura poco gracias a la oportuna intervención de IG-11, quien intercepta a los dos soldados exploradores en las afueras de la ciudad, los neutraliza con su potente fuerza robótica y rescata al infante para poder llevarlo a bordo en una moto deslizadora. Mientras tanto, en la cantina asediada, Moff Gideon rodea el edificio con un batallón de soldados y un pesado cañón repetidor, intimidando a los supervivientes al revelar el verdadero nombre de Din Djarin y al recordar los horrores de la purga de Mandalore, y en medio de la desesperación y los recuerdos del mandaloriano sobre cómo fue salvado el niño por la Guardia de la Muerte, IG-11 irrumpe espectacularmente en el asentamiento, desatando un feroz tiroteo que permite a Karga y Din Djarin unirse a la batalla. Sin embargo, Gideon hiere gravemente en la cabeza al mandaloriano tras hacerle estallar una caja de municiones, y atrapados de nuevo y amenazados por un soldado incinerador que prende fuego al lugar, el niño utiliza la fuerza para poder repeler las llamas y salvar al grupo antes de caer exhausto, con Din Djarin moribundo y negándose a que un humano le quite el casco según el credo. IG-11 aprovecha el vacío legal, al no ser un ser vivo, retira la máscara del guerrero en privado y le aplica un splice de Bactab que sana sus lesiones cerebrales. El equipo se adentra en el sistema del alcantarillado y localiza el refugio de la tribu mandaloriana, solo para descubrir con horror una montaña de armaduras vacías, producto de una masacre imperial, y la armera, única sobreviviente dedicada a rescatar el Beskar restante, bendice a Din Djarin grabándole el emblema de Mudhorn y le obsequia una mochila propulsora y le encomienda la sagrada misión de cruzar la galaxia para poder devolver al niño con su propia especie, que son los Jedi. Para poder escapar del planeta, a través de un río subterráneo de lava, el grupo aborda una barcaza, pero al llegar a la salida descubren un pelotón imperial, les pisa los talones, cumpliendo su programación de proteger la vida del niño. IG-11 se sacrifica caminando sobre el magma ardiente y activa su protocolo de autodestrucción en medio de los enemigos, dejando el camino hacia la superficie, y la paz es efímera, ya que Moff Gideon los ataca desde el aire con una caza TIE, obligando a Din Djarin a estrenar su mochila propulsora para elevarse y enganchándose a la nave y derribarla con detonadores térmicos. Tras despedirse de Cara y Karga, en un Nevarro liberado, el mandaloriano entierra a su amigo Quill y despega al hiperespacio con el niño. Mientras tanto, en los restos del accidente, un desafiante Moff Gideon corta los metales de su nave y emerge con vida, empuñando el legendario sable oscuro. Y así termina esta temporada. Este fue el resumen de la primera temporada de The Mandalorian. Si te gustó, no olvides dejar un like y un comentario, y no olvides seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, para que tengas una relación más cercana conmigo. Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy. Soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a los miembros del canal, ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana. Le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek.